sabor del arándano ahora en tu taza de café. Mejora tu vitalidad y reduce la fatiga. Blueberry Coffee de HDW. Fin de espacio publicitario. Llegó nuestro momento, siempre en sintonía donde sea que me encuentro. Con Café Club lo más cool estás oyendo. No me escuchas porque somos como tú, somos Café Club. Latinoamérica vive con el aroma de café. Estamos junto a ti donde sea que tú estés. Sabemos quién eres tú porque todos somos Café Club. Aquí en Café Coaching hoy tenemos un tema súper interesante porque tiene que ver con la proyección pública y también tenemos a un invitado especial, justamente es Iván Sierra, mentor en marketing estratégico. Bienvenido, Iván. Hola Miriam, buenos días y buenos días a todas las personas que nos siguen acá en Café Club TV. Muy contento de estar con ustedes. Yo muy contenta también y sobre todo encantada de escuchar esa historia de cambio. Tú, un marquetero con trayectoria y académico, no solamente en Ecuador, sino en toda Iberoamérica. Cuéntanos esa historia. Vamos a contarla en versión Twitter, sí, así cortita, porque si no tengo fama de que las historias las hago muy largas. De hecho, ya la estoy haciendo larga. Hace ya 23 años. Recibí una sugerencia muy apreciada de explorar un poco el mundo del marketing, que en ese momento era una disciplina naciente en Ecuador, ya en otros países estaba bastante desarrollado, pues, y fue así, ¿no? Entré a estudiar un diplomado así como medio al paso, pero luego me enganché con la disciplina y pues hice mis estudios de cuarto nivel en gestión de marketing. Eso me abre un campo profesional hacia el mundo de la investigación. Inicialmente la investigación de los mercados, pero que termina siendo la investigación de las sociedades, de las personas, el contacto con las personas, que inclusive cambia mi posición, incluso política, ¿no? Social, política, al ver cosas que estaban fuera de mi círculo social, económico, etcétera, que no es que no supiera que existían, pero hasta que uno no las ve y no las palpa y no conversa con las personas y no está dentro de las casas y todo aquello, no lo descubre, ¿no? Entonces hoy me convertí desde allí en una especie de quinta columnista del marketing, porque estoy en medio de una disciplina muy orientada hacia los mercados, pero con visión social, teniendo en claro que los mercados son importantes en la medida en que le aporten a las sociedades a las que se pertenecen. Definitivamente, y por eso hoy queremos conversar contigo activamente sobre los arquetipos de Jung. Definitivamente esto impacta mucho tanto en la marca personal, la marca profesional y la marca pública. Y nos vamos a concentrar en la marca pública. Iván, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Jung es uno de los discípulos distantes, porque no estudia con Freud, pero lo sigue, lo lee, etcétera. Y luego inclusive lo confronta, ¿no? Hay una confrontación epistolar y luego presencial. Recomiendo la película, se la encuentra en YouTube, no en muy buena calidad, pero se la encuentra, y se la encuentra con títulos además en español, A Dangerous Method, un método peligroso, que describe la forma como se encuentran Jung y Freud ya un psiquiatra totalmente consolidado, y Jung un psiquiatra psicólogo naciente, ¿no? Menciono siempre psiquiatra y psicólogo porque la disciplina que existía era la psiquiatría como tal, ¿no? La psicología se va construyendo justamente en esos años, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Y Jung, uno de los aportes que hace es explorar otras culturas y otros saberes ancestrales de otras regiones que no era Europa, y de allí rescata muchos conceptos que los conocemos hasta ahora, que podríamos enumerar muchos, pero nos vamos a quedar con el de los arquetipos, que son ideas preconcebidas que están en el inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo es como es la memoria de la humanidad. Un árbol frondoso en cualquier civilización, en cualquier tiempo de la historia, a cualquier edad de la persona a la que nos estamos refiriendo, para esa persona siempre un árbol frondoso va
va a significar algo vinculado con prosperidad, cobijo, protección, algo fructífero si tiene frutos, etcétera. Nunca va a representar muerte, pobreza, desolación, traición, etcétera, ¿no? Y asimismo, por ejemplo, una figura oscura con un cucurucho negro y con una espada o algo por el estilo, nunca va a significar algo maternal, hermoso, virginal, angelical, sino va a significar algo relacionado con la muerte, con los demonios, con lo oscuro, ¿no? Con las penumbras del alma, ¿no? Para aquellos que conciben que el concepto de alma también, ¿no? Que también es un arquetipo, por cierto, ¿no? Uno de los arquetipos es la máscara. Esto que vemos a la entrada de todos los teatros, que está una máscara con la sonrisa y la otra con la cara triste, eso es un arquetipo. No importa en qué civilización nos encontremos, si pudiéramos viajar en el tiempo, eso siempre va a representar la cara que uno pone delante de su cara real, ¿no? Aquello que uno intenta representar, aquel papel que uno intenta representar para llegar mejor a otro o a otros. Como por ejemplo las personas que no se escuchan cuando van a una reunión, a una entrevista de trabajo, a pedir trabajo y entregan su currículum. A ver, nos comportamos un poquito mejor que lo que nos comportamos en nuestras casas, ¿no? Nos ponemos como una máscara que no es falsedad, sino que es para representar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ese es el arquetipo junguiano de la máscara. Y luego Jung profundiza y encuentra que hay 12 máscaras o 12 personalidades o 12 arquetipos, así como los signos del zodíaco, ¿no? 12, y que cada persona, la persona que nos escucha, tú, yo y los políticos que están en campaña y los que no están en campaña, etcétera, y las marcas, inclusive las marcas comerciales, todas de alguna manera representan o se pegan o les luce mejor uno de esos 12 arquetipos, una de esas 12 personalidades o rasgos de personalidad. Es decir, tiene que ver con algo que nos marca y que queremos proyectar de una manera intencional. ¿Es así? Sí, pero verás que las intenciones no están siempre en el cerebro consciente, ¿no? A veces surgen del inconsciente, de esa necesidad por impactar mejor a otros, ¿no? Son 12 arquetipos que están relacionados con 2 ejes. El eje de si soy más conservador o soy más disruptivo y que promuevo los cambios, ese es uno, son 2 extremos. Y el otro eje es si es que me oriento, si es que cuando me comunico procuro destacarme yo para serle útil a los demás, o procuro mostrar a los demás para, como consecuencia de aquello, que se note que yo soy útil o que yo soy idóneo para una situación, ¿no? Que no es un eje de egoísmo o generosidad, no, es un eje de un poco de por dónde empiezo. Me empiezo mostrando yo mi personalidad para que los otros vean que yo puedo serles útil, o empiezo volcándome y hablando de los otros para que ellos, al revés, vean que yo puedo serles útil. Cuando uno cruza los 2 ejes, salen 12 arquetipos, 12 perfiles. Si quieres, conversamos de uno u otro, ¿no? Sí, por favor, porque es muy importante saber que cuando nos proyectamos ya públicamente, justamente dependiendo del arquetipo, conectamos a ese mercado, a ese grupo o a esa población o lo que está necesitando en ese momento. Yo se lo proveo a través de lo que proyecto. Sobre todo si lo sabemos hacer bien y si usamos el arquetipo correcto, ¿no? Como el arquetipo es como un disfraz que nos puede quedar bien o nos puede quedar mal. A ver, un actor, siempre pongo el mismo ejemplo, que en paz descanse, Philip Seymour Hoffman, este actorazo que falleció hace pocos años, era bastante subido de peso el hombre, me parece que actuó en La Duda, era el sacerdote en esta película La Duda, de Dobbs, que de la película no conversamos ahora, pero es un actor que se consolidó en Hollywood, espectacular actor, pero era bastante gordo. Digo, ese actor, tremendo actorazo, no podría representar el papel de James Bond, por ejemplo. No importa cuán bueno sea el actor, hay personajes que no le lucen, ¿ya? Entonces, no importa cuán bueno sea uno, hay arquetipos que a uno no le lucen. Entonces, cuando se hace desarrollo de las capacidades de una persona que va a ser vocero de una compañía, que en buena medida es el trabajo que entiendo, parte del trabajo que tú haces, ¿no?
desarrollar las habilidades y todo esto para que las personas se puedan expresar mejor en público y puedan representar mejor a una marca, una institución, una empresa, etcétera. Hay que identificar cuál es el arquetipo que le luce mejor. Por ejemplo, hay un arquetipo que se lo conoce como el inocente. El arquetipo del inocente está orientado hacia mostrarse él primero y después los demás, y es poco dado a los cambios. Una marca corporativa, voy a usar marcas internacionales para no tener ningún conflicto publicitario de ningún tipo, pero por ejemplo una marca como Disney es una marca típicamente inocente. Disney siempre dice lo políticamente correcto, ¿no? Y no es que eso esté bien ni mal, pero eso le luce a Disney, ¿no? Disney no va a ser una marca, o no ha sido nunca una marca en el cine especialmente, ¿no? Una marca disruptiva, una marca que promueva grandes cambios, que se junte con lo más rebelde de la sociedad para ponerse al lado de ellos. No, no es eso, ¿no? Hay marcas gobernantes, ¿no? que cuando se presentan, marcas comerciales, pero también marcas personales, vemos, hay ciertos políticos que cuando hablan, a ver, voy a dar aquí en cambio nombres de políticos que no están en campaña, para que no se parezca que estamos favoreciendo o queriendo mencionar a alguien. El exalcalde Jaime Nebot, por ejemplo, el exalcalde Jaime Nebot, cuando hablaba en su condición de alcalde, especialmente de alcalde, no cuando fue candidato a otras dignidades mucho tiempo atrás, él hablaba, y cuando hablaba era como que sentenciaba, decía esto es, ¿no? Como que como que el mundo empezaba y terminaba en su discurso. Hablaba con una solvencia y una seguridad que parecía que no le consultaba a nadie, sino que él mandaba y gobernaba. Es el gobernante rey, un poco, ¿no? Y no es que el exalcalde Nebot no haya tenido asesores y que no les haya prestado atención, posiblemente sí, era un hombre inteligente que se mantuvo todo el tiempo que se mantuvo en la alcaldía de Guayaquil con una aceptación sumamente alta, seguramente tenía asesores, tenía muchos y tenía buenos y los escuchaba, ¿no? O lo escuchaba más o menos, esa parte no es, pero cuando él hablaba, él se expresaba como el gobernante rey que te estaba leyendo un edicto, ¿no? Esto es así, aquí empieza y aquí termina y fin, ¿no? Entonces son, fíjate, dos comportamientos distintos, dos arquetipos diferentes, y puedo poner un tercero para acabar de ejemplificar las diferencias entre unos y otros. Hay el arquetipo del guerrero o del héroe, ¿no? El expresidente Febres Cordero o el expresidente Correa, por ejemplo, eran así, ¿no? No terminaban de pelearse con unos que estaban abriendo un frente con otro, y con otro, y con otro, y con otro, y tenían esa capacidad para pelear con unos y con otros, y uno decía, ¿hasta cuándo, no? Y su vida política, además, siempre fue así, ¿no? El expresidente, el exalcalde Febres Cordero fue candidato hasta cuando la salud se lo permitió, ¿no? O sea, no importaba si las encuestas le daban mucho, poco, nada, pero él fue candidato hasta el último y ya estaba en malas condiciones de salud. Sin embargo, continuó guerreando, continuó combatiendo, porque su arquetipo era ese, el del héroe, el del guerrero. Iván, ¿puede pasar que yo necesite proyectar un arquetipo X, sin embargo, no soy esa persona? Tal vez mi rostro sí comunica y está ligado a ese arquetipo, pero internamente no quiero ser. ¿Qué pasa cuando existe este contexto o esta situación? ¿Se puede dar? Se puede dar, pero mientras más lejos estemos de aquello con lo que nos sintamos cómodos, menos bien nos saldrá, ¿no? Supongamos un actor, vámonos al cine, supongamos un actor, muy buen actor, que siempre ha hecho de villano y de hombre malo, y le proponen ahora que tiene que interpretar a un chico gay en una película, ¿no? Y que tiene un drama y tiene sus conflictos, tal vez siendo un buen actor lo pueda representar. Pero ¿qué pasa si esa película tiene muchas escenas de sexo, de sexo gay? Tal vez a ese actor tan dado a otros papeles le cueste mucho transgredir ya ciertas escenas hacia otras, y tal vez no le salga bien y no le salga natural. Y vamos a decir, cuando veamos la película, es que no le luce, es que está sobreactuado, ¿no? En el campo de la comunicación institucional suele suceder, ¿no? A veces voceros muy jóvenes tienen que enfrentarse a casos muy complejos y tienen que hablar de mucha historia, y como que no les luce a un vocero muy joven hablar por referencias de hechos históricos importantes de la compañía, de la sociedad, de la ciudad, de lo que fuere, ¿no?
O al revés, a un vocero muy cargadito de años, que se le nota muy cargado de años, o a un periodista muy cargado de años, etcétera, hacer el papel de un centennial y quererse meter a jugar como de centennial, a hacer como de centennial, como de chico menor de 22, 23 años, ¿no? Tal vez hay algunos que lo puedan hacer y otros que no. Entonces uno tiene que saber dónde termina, cuál es el límite hasta donde uno puede llegar con sus habilidades. ¿Y cuál sería tu recomendación, Iván, en ese caso, sobre todo para las figuras que son asesoradas a cada momento? Y en este contexto de humanizar la marca, muchas veces son llevados a asumir tal vez arquetipos que no están conectados con su esencia. Un muy buen asesor de comunicación los puede guiar en el tema. Yo no lo soy, así que no me estoy vendiendo en este momento. Un muy buen asesor los puede guiar en el tema. 2 muy buenos asesores los pueden guiar un poco más para que no dependa de una sola persona. 3 o más lo pueden confundir, ¿no? Pero luego está el mirarse frente al espejo con espíritu crítico, ¿no? Darse un poquito al cambio, pero mantener el equilibrio entre darme al cambio y no excederme a hacer algo con lo que yo mismo me siento incómodo, ¿no? Quisiera poner un par de ejemplos del ámbito político actual, contemporáneo. No sé si se pueda de estas elecciones. Puedo poner un ejemplo de un bando y un ejemplo de otro bando para que quede esto como balanceado, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, al candidato Guillermo Lasso. El candidato Guillermo Lasso tiene un arquetipo hecho, pero desde que nació para hablar como gobernante. Él habla como gobernante. No lo ha sido nunca, pero habla como gobernante, ¿no? Habla no habla con documentos detrás, no habla con teorías filosóficas económicas detrás, porque eso sería el arquetipo del hombre sabio. Él habla como gobernante. Él dice, esto se tiene que hacer así. En 100 minutos voy a solucionar no sé qué problemas de la economía del país. Habla con la certeza del rey de una zona, de una comarca, ¿no? Cuando a este mismo candidato lo sacan de ese papel y lo sitúan en una tienda de un barrio a que se tome una cerveza a pico, una cerveza grande de 600 cc a pico, ya no le luce natural, ¿no? Este mismo candidato, cuando recorre los barrios y se despeina un poco y se remanga la camisa, fluye, ¿no? Como da la impresión que sí parece, se quiere sentir un poco más cómodo. Pero cuando transgrede y llega a otro momento, hay buena parte del electorado, algunas de las personas que nos escuchan, que seguramente están diciendo es que ya eso no le luce, él no ha de tomar la cerveza así en su casa, por decir algo, ¿no? Pero son esas fronteras a veces un poco delgadas líneas rojas, ¿no? Que no sabes si estás más allá o más acá y necesitas que el VAR te lo diga. Bueno, el VAR a veces es tu propio espejo o es tu gente de tu extrema confianza, ¿no? Del otro lado, por ejemplo, el candidato Andrés Arauz, ¿no? El candidato Andrés Arauz está, al menos hasta este momento, está consolidando su figura pública, pero él habla bajo el arquetipo de un mago, ¿no? Me parecía al principio que podía ser de hombre sabio, pero la edad y su apariencia física no le dan. Entonces, él tiene más el arquetipo de un mago. El mago está orientado hacia los cambios disruptivos, a veces atropellados, prontos, urgentes, y está orientado hacia los demás más que hacia el cultivo de su propia personalidad, ¿no? Entonces, él habla como un mago, por eso habla a veces suavecito, a veces se sonríe mucho, ¿no? Porque un mago es capaz de decirte, vamos a sacar el conejo de la galera y mete la mano y saca el conejo y lo saca, siempre está con la sonrisa en los labios, ¿no? Siempre está como haciendo el show y como que flota en el ambiente, ¿no? Un mago como que tiene unos poderes extras, ¿no? Imaginémonos a este candidato que en algún momento lo saquen de casillas y que confronte con el periodista y que le responda como confrontaba Nebot, como confrontaba Febres Cordero, como confrontaba Correa o confronta a Correa. En ese rostro, en ese tono de voz, en esa sonrisa permanente que él tiene cuando habla, no le ha de lucir una confrontación muy severa o muy áspera, ¿no?
Entonces, el momento que lo saquen hacia ese campo, que por ahí creo que alguna vez casi lo saca un periodista, ya empezó, dicen en México, se le ve el cobre, ¿no? Cuando se le nota que lo han sacado de su ámbito y que ya no está actuando de forma natural. Significa que hay que estudiar, Iván, la naturaleza, la esencia de la figura para poder guiarlo correctamente con el arquetipo adecuado. Claro, claro. Lo que le luce, lo que puede, inclusive hasta los temas, ¿no? La forma como se aborda un tema. Hay temas que son muy, muy, muy complicados. Entonces, ¿cómo lo abordan el tema? Es un tema, es una cuestión sumamente importante, ¿no? Porque imaginémonos que es el arquetipo de un sabio, ¿no? Que tiene que responderlo todo con teorías, con argumentos, con fórmulas, con razones, con referencias históricas, bibliográficas, etcétera, y lo mete en un tema del cual no tiene todo aquel bagaje de conocimientos. ¿Cómo responde? Entonces va a sentirse incómodo y va a terminar diletando, va a terminar diciendo cualquier cosa de cualquier forma, y entonces en los debates, por ejemplo, y en esta elección por primera vez vamos a tener por ley debate presidencial, si es que hay segunda vuelta, ¿no? Por ley debate presidencial en la segunda vuelta. Y el trabajo en gran medida en los debates presidenciales es sacarlo al candidato rival de su zona de confort, de aquellos temas y aquella forma de debatir o de dialogar o de exponer con la que se siente cómodo, y llevarla justamente a aquellos campos para que tenga que forzosamente el actor obeso hacer de Bond, de James Bond, para que se note que no le luce. ¿Podría ser, Iván, una estrategia podría ser del otro candidato, generar justamente esa desestabilización, llevarlo a un arquetipo que no es, y debería estar preparado la otra figura justamente para no dejarse llevar y adaptarlo a uno que esté más conectado con su arquetipo principal? Claro, eso es parte de lo que se pretende en un debate, especialmente ya en instancias finales, ¿no? Hay una larga historia de debates en la política de Estados Unidos donde se preparan hasta los chistes, ¿no? Para que cuando le toque al candidato moverse dentro del arquetipo del bufón, que es un arquetipo, ¿no? Es el que todo lo lleva a la gracia, al doble sentido, al chiste, a la ironía, etcétera, se pueda mover o pueda por lo menos entrar y salir sin molestarse mucho, ¿no? Entonces, imaginemos que un candidato llega poco preparado en ese sentido y el otro le bota una ironía que causa cierta gracia en los televidentes, o peor si es que hay asistentes allí, y no está preparado para responder igual, uno tiene la rapidez mental porque ese campo le es muy ajeno. Sabiendo aquello, el candidato número uno podría insistir, ¿no? Con una segunda ironía, con una tercera, para ridiculizarlo, para situarlo en un momento incómodo, y que inclusive, producto de esa incomodidad, pueda a lo mejor terminar cometiendo errores inclusive en otras preguntas, en otros campos, en otros momentos, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? A ver, las personas que nos siguen son un poco futboleras. Si sé que el rival tiene un marcapunta izquierdo, un poco que es muy jovencito, que de pronto no está muy bien formado, que puede no estar listo para una gran final, tal vez le pongo a mis mejores hombres por ese lado y despliego una táctica para hacerlo lucir mal y poder entrar por ese lado, que justamente sé que es el lado débil, porque el marcapunta de ese lado no es tan bueno, no es tan diestro en el juego, o sus compañeros y él no se entienden del todo, etcétera. Conversamos activamente con Iván Sierra, mentor en marketing estratégico, disfrutando de nuestro cafecito, Iván, Blueberry. Muy rico el café. Sí, pero antioxidante. Qué fantástico, lo conocí la semana pasada cuando tuviste la gentileza de invitarme, y es una delicia. Delicioso, y sobre todo te limpia por dentro, es antioxidante y te hace fluir, sobre todo en las ideas. Iván, me encanta cómo podría ser tu talento para compartir el conocimiento, para transmitirlo. Me encanta, yo disfruto cada vez que te invito a mis programas. Yo quisiera que nos orientes y nos des recomendaciones para no caer en este proceso de humanizar una marca, no caer en el ridículo. Justamente ahora que todos de una forma u otra
requerimos proyectar nuestras empresas, requerimos proyectar nuestra marca personal y también pública. Esto que estamos hablando de los arquetipos funciona funciona para la humanidad, ¿no? De hecho, Jung no lo pensó para la política ni para las marcas comerciales, lo pensó para las personas, ¿no? Luego, lo que hemos hecho, los quienes trabajamos en comunicación o en marketing comercial o en marketing político, es irlo adaptando, ¿no? a estos otros entornos, ¿no? Pero las personas que nos escuchan y que nos ven, que a lo mejor tienen un emprendimiento grande, mediano, pequeño o en su mente, deberían elegir, pues es necesario, es saludable que elijan un tipo de personalidad, un tipo de comunicación que su marca va a tener y que la sostengan en el tiempo, ¿no? Que se mantenga siempre. Y la comunicación en estos niveles es un gran ejercicio de renunciación. Tengo que renunciar a hacer ciertas cosas y comprometerme a hacer otras, ¿no? Si mi marca, supongamos que sea una marca de café como esta de la que estamos hablando, ¿no? Y decidiera adoptar el arquetipo del sabio, pues toda su comunicación, tanto las menciones que tú haces, la comunicación que ellos hagan en redes sociales, etcétera, tendrá que ser dándonos mucha información, muchos datos sobre el proceso de la siembra del café, del cultivo del café en general, del tueste del café, de si es café de altura o no, de a cuántos metros, etcétera, ¿no? Dándonos mucha información porque adoptó la posición de sabio. Eso no significa que no pueda decir que su café es rico, que sí lo es, sino que va a ponerle énfasis a otras cosas en su comunicación, inclusive en su comunicación visual. Tendrá que ser una comunicación sobria desde los colores, desde el layout, desde la diagramación, etcétera. Pero esa misma marca de café o un competidor o una cafetería o un emprendimiento pequeño, digamos un spa o un gabinete o lo que fuere, bien podría adoptar el papel o el arquetipo del rebelde, en cuyo caso va a estar siempre hincando con cosas y, por ejemplo, una marca de café mismo diría, ¿por qué tomar cerveza si puedes tomar café? ¿No? Así como medio rebelde, como medio protestón, ¿verdad? Y podría sostener una campaña de mucho tiempo con algún tipo de comunicación así, ¿no? Entonces, y no definitivamente, es complicado, sí. Definitivamente, Iván, eso tiene que ver con una decisión y esa decisión tiene que ver con el mercado a donde quieres llegar. Con el mercado al que quieres llegar, pero además con cómo le quieres llegar, de qué forma te luce más y mejor a ti llegarle a ese mercado. Perfecto. Iván, ha sido un placer haber conversado contigo en nuestro Café Coaching. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Miriam. Saludos a todos y a todas. Felicidades. Nos vemos el próximo lunes con más de Café Coaching. Café Club Radio. Escucha la mejor música solo por la radio más cargada de la red. Café Club Radio. Café Club Radio. Inicio de espacio publicitario. Bienvenido a Cinemark. Para tu tranquilidad, ajustamos el estándar de Cinemark de acuerdo a las necesidades de hoy. Durante tu visita a nuestros cines, notarás que reforzamos nuestros protocolos de limpieza y seguridad en línea con los requerimientos actuales, implementando procesos permanentes de desinfección en nuestras salas y espacios comunes. Nuestros colaboradores están completamente capacitados en las nuevas prácticas de higiene, prevención y procesos, y contarán con todos los elementos requeridos para ofrecerte una experiencia segura. Tendrás a tu disposición todos los elementos que ayudarán a que tu visita cuente con las medidas correctas de higiene y cuidado. Solo te pedimos respetar las normas de distanciamiento en nuestras instalaciones y utilizar los elementos de prevención requeridos. Finalmente, al terminar la función, te agradecemos tu colaboración utilizando los contenedores de basura para mantener el orden e higiene en nuestros cines y cuidarnos entre todos disminuyendo el contacto. Así es el estándar de Cinemark. Limpio, cómodo y seguro. Ahora, relájate y disfruta de la función. El delicioso sabor del arándano, ahora en tu taza de café.
Mejora tu vitalidad y reduce la fatiga. Blueberry Coffee de HDW. Fin de espacio publicitario. Llegó nuestro momento, siempre en sintonía donde sea que me encuentro. Con Café Club lo más cool estás oyendo. No me